Esta es una historia real de Reddit envuelta en misterio que me dejó sin aliento y me puso la piel de gallina. Estoy comenzando. Mientras tanto, suscríbete y dale like. ¿Alguna vez has vivido durante 3 años con la sensación de que tu pareja era la persona más honesta y confiable del mundo, solo para descubrir de repente que todo ese tiempo te había estado engañando? Así comenzó mi historia con Alonso, un hombre que yo consideraba el chico más humilde y decente del planeta. Vivíamos en Barcelona y, según yo, llevábamos una vida normal. Él siempre se quejaba de que apenas llegaba a fin de mes. Trabajaba por las noches, vivíamos en un pequeño piso alquilado, vestía ropa sencilla y frecuentábamos cafeterías baratas. Todo parecía indicar que realmente no tenía mucho dinero. Durante esos 3 años de relación, aprendí a no esperar regalos especiales de su parte. El presente más significativo que me dio fue una funda para mi teléfono que costaba 10 euros. Sí, no era bonita ni práctica, pero aún así yo valoré el gesto. Pensaba que lo importante no eran los regalos, sino los sentimientos. Estábamos juntos y eso era lo único que importaba, ¿verdad? Pero como resultó, estaba equivocada. Terriblemente equivocada. Todo se reveló en un día engañosamente normal. Estábamos paseando por el centro de Barcelona con mi amiga Silvia. Recuerdo cómo brillaba intensamente el sol, cómo las voces de los turistas llenaban el aire mientras tomaban fotos de los antiguos edificios y cómo los músicos callejeros tocaban melodías alegres. Nos dirigíamos hacia el barrio gótico cuando Silvia se detuvo de repente y exclamó: ¡Espera! ¿Ese no es Alonso? Miré hacia donde señalaba su mano y vi una escena que me dejó sin aliento. Alonso estaba frente a un restaurante lujoso, vistiendo un traje que debía costar una fortuna. Se veía elegante, seguro de sí mismo y totalmente diferente al Alonso que yo veía todos los días. Pero eso no era lo peor. Él le entregaba las llaves de un flamante Mercedes a una chica de cabello largo y rubio, que claramente pertenecía a un mundo más rico y privilegiado. No podía apartar la vista. Era como un golpe en el estómago. Ni siquiera pude procesar de inmediato lo que estaba sucediendo. ¿Llaves de un Mercedes? Pero si siempre decía que ni siquiera tenía dinero para coger un taxi. Pensaba frenéticamente mientras mi mente daba vueltas. Silvia me miraba preocupada y susurró: ¿Estás segura de que es él? Tal vez solo es alguien que se le parece. No podía equivocarme. Era él. El mismo Alonso, mi Alonso, pero completamente distinto. Rico, confiado, como si perteneciera a otro mundo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. De repente sentí como toda nuestra historia de amor se convertía en polvo. ¿Estás bien?, me preguntó Silvia al notar lo pálida que me había puesto. No pude responderle. Tenía la garganta seca y solo me quedé ahí, de pie, observando la escena. Fue como una nube de tormenta que de pronto cubrió un día soleado. Y lo peor aún estaba por llegar. De pie en una concurrida calle de Barcelona, trataba de asimilar lo que acababa de ver. Silvia seguía a mi lado, haciendo un gran esfuerzo por entender lo que estaba pasando. ¿Y yo? Yo simplemente miraba a Alonso como si fuera un completo desconocido, alguien a quien nunca había visto antes, aunque supuestamente habíamos estado juntos 3 años. Todo parecía tan irreal que por un momento deseé cerrar los ojos y fingir que esto era solo una pesadilla. Pero, por desgracia, era la realidad. Y la realidad era despiadada. Alonso, con una sonrisa en el rostro, le decía algo a aquella chica y ella reía en respuesta. En sus manos estaban las llaves del Mercedes que él acababa de entregarle. Como si no fuera gran cosa. Como si ese tipo de regalos fueran algo habitual para él. No podía creer que fuera el mismo hombre que me había regalado una funda de móvil barata y que siempre decía que el dinero no era importante. Bueno, ¿piensas quedarte aquí parada todo el día o vamos a enfrentarlo?, propuso Silvia al notar que yo había quedado completamente inmóvil. Pero no podía. Me sentía paralizada. La ira, la humillación y el dolor se mezclaban en mi interior. Sentía cómo crecía un nudo en mi pecho. En mi mente resonaban sus palabras sobre lo difícil que era su vida, sobre cómo trabajaba sin descanso para que pudiéramos salir adelante. Todo había sido una mentira. Pasaron un par de minutos, que parecieron una eternidad, hasta que Alonso y su acompañante desaparecieron tras las puertas del restaurante. Yo seguía allí, inmóvil, cuando Silvia dijo:
Vamos, no vas a quedarte aquí todo el día, ¿verdad? Caminamos hasta una cafetería cercana, donde finalmente pude respirar profundamente. Silvia permaneció en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo lo ocurrido. No sabía qué hacer. ¿Hablar con él? ¿Hacer una escena? ¿Simplemente irme y borrar esos 3 años de mi vida? Pero el destino decidió por mí. Pocos días después, conseguí un trabajo en uno de los bares más exclusivos de la ciudad. Podría decirse que fue una casualidad, pero fue precisamente allí donde volví a encontrarme con Alonso. Esta vez cara a cara. La noche estaba animada. Los clientes disfrutaban en la zona VIP cuando lo vi. Alonso estaba de nuevo con otra chica, y una vez más vestía un elegante traje, se movía con aquella seguridad que siempre lo caracterizaba y estaba rodeado de amigos, todos ellos evidentemente pertenecientes a la clase alta. Lo miré, tratando de mantener la compostura, pero por dentro hervía de indignación. ¿Ese es tu novio?, me susurró una compañera de trabajo al notar que me había quedado paralizada. «¡Exnovio!», murmuré con dificultad, conteniendo mis emociones. Seguía haciendo mi trabajo, pero no podía dejar de escuchar su conversación. Y entonces oí lo más humillante. Uno de sus amigos, entre risas, dijo: «¿Recuerdan a la chica con la que salía? Esa que parecía una sirvienta». Hablaban de mí. Estaba a pocos metros de ellos y podía oír claramente cómo se burlaban de mí. Ni siquiera se molestaban en disimular su desprecio. Para ellos no era nada, solo la pobre chiquica con la que Alonso se entretenía hasta que encontró a alguien de su nivel. Alonso no dijo nada para defenderme. Simplemente sonrió con complicidad y siguió conversando como si no pasara nada. Ese momento fue la gota que colmó el vaso. Entendí que no podía seguir así. No podía tolerar más mentiras ni humillaciones. Tenía que hacer algo, cambiar mi vida de una vez por todas. Y en ese instante supe que aquel sería el comienzo de mi nuevo camino. Esa noche volví a casa con una decisión clara. Todo había terminado. Ya no iba a ser la chica que se puede usar. Cuando entré en nuestro pequeño piso alquilado, Alonso ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá con el móvil en la mano como si nada hubiera pasado. Al verme, me sonrió con esa típica sonrisa falsa y preguntó: «¿Dónde estabas tan tarde?». Lo miré y sentí cómo la ira comenzaba a hervir en mi interior. ¿Cómo podía comportarse con tanta tranquilidad, como si no hubiera pasado nada? Pero en lugar de gritarle, mantuve la calma. Quería dejarlo atrás de manera elegante, sin escándalos. «Tenemos que hablar», dije fríamente, mirándolo directamente a los ojos. Él dejó el móvil a un lado y me miró con una expresión de ligera confusión. Al parecer no estaba acostumbrado a verme así. ¿Hablar de qué? ¿Qué ha pasado? De nosotros. O mejor dicho, de que ya no hay un nosotros. Pronuncié con tanta seguridad que incluso yo misma me sorprendí. Alonso no esperaba esa respuesta. Se quedó perplejo por un instante, pero luego intentó retomar el control de la situación. Siempre había sido un maestro de la manipulación. «Espera, ¿esto es por algo en particular? Sabes que te quiero, podemos hablarlo, resolverlo. Solo dime qué te molesta. ¿Qué me quiere? Después de todo lo que vi y escuché». Sus palabras sonaban vacías y falsas, como todo lo que había sido nuestra relación durante esos 3 años. Ya no quería seguir escuchándolo. «Alonso, ya no te creo, mentido todo este tiempo. No sé por qué lo hiciste, pero ya no me importa. Me voy», dije con firmeza, dirigiéndome al armario para recoger mis cosas. «Espera, ¿hablas en serio? ¿Te vas a ir así, sin más?». Se levantó del sofá de un salto y me agarró del brazo. «Esto es una locura. Vamos a hablar. Suéltame», dije tranquilamente, pero con firmeza, mientras liberaba mi brazo. «Todo ha terminado». Se quedó allí, en silencio, observando cómo recogía mis cosas. Sus ojos mostraban una mezcla de ira y desconcierto. Quizás pensaba que nunca me atrevería a hacer algo así, pero finalmente entendí que tenía que irme por mi propio bien. Después de recoger mis pertenencias, salí del piso sin mirar atrás. Afuera ya me esperaba Silvia. Sabía que me sería difícil dar este paso, por lo que me había ofrecido quedarme en su casa hasta que encontrara algo propio. «Me enorgulleces», dijo mientras me subía a su coche. «Fue la decisión correcta. Ahora eres libre». Pero en realidad me sentía vacía. La libertad es maravillosa, pero cuando acabas de perder 3 años de tu vida y descubres que te han estado utilizando, no trae consuelo inmediato. Lo único que deseaba en ese momento era empezar una nueva vida. Sin mentiras, sin Alonso, sin recuerdos de lo que fui.
A la mañana siguiente decidí hacer lo que había postergado durante tanto tiempo. Presenté mi solicitud para entrar en la universidad. Para mí, no se trataba solo de obtener una educación, era una oportunidad de demostrarme que podía hacerlo por mí misma. Decidí que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir inferior. Así comenzó un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo en el que no había lugar para las mentiras ni la manipulación. Ingresé a la universidad y obtuve una beca. Sí, fue difícil. Compaginaba los estudios con el trabajo en el bar, a veces no dormía por las noches, pero me gustaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida. Mientras tanto, Alonso seguía intentando recuperarme. Me enviaba mensajes, me llamaba, intentaba verme. Incluso llegó a amenazarme con contar a todos que no era nadie y que no tenía derecho a estar en la universidad. Pero ya no le tenía miedo. Era más fuerte que nunca. Cada mensaje suyo solo me motivaba a esforzarme aún más. Sabía que algún día entendería que su poder sobre mí se había acabado. Y ese día llegó mucho antes de lo que esperaba. Han pasado 2 años desde que me alejé de Alonso. Estos años no fueron fáciles, pero, ¿sabes? Nunca me arrepentí de mi decisión. La universidad, el trabajo constante, la beca, todo eso me enseñó a ser fuerte, independiente y segura de mí misma. Durante este tiempo logré muchas cosas. Terminé mis estudios con éxito, fui una de las mejores de mi promoción y recibí una oferta de trabajo en una gran empresa. Era una firma prestigiosa, donde se valoraba la inteligencia y el esfuerzo. En ese momento sentí que por fin me había encontrado a mí misma. Un día, varios meses después de haber comenzado a trabajar, me llamaron para asistir a una importante reunión con unos posibles socios. Preparé una presentación de mi proyecto, que prometía ser una gran contribución al desarrollo de la empresa. Estaba llena de entusiasmo, pero ni siquiera podía imaginar que aquella reunión me traería una gran sorpresa. Cuando entré en la sala de conferencias, mi corazón se detuvo por un instante. Entre los representantes de la empresa socia estaba Alonso. Sí, ese mismo Alonso que alguna vez creí el centro de mi universo y que después resultó ser la personificación de la mentira. Se veía diferente. La misma ropa cara, la misma apariencia segura, pero en sus ojos había algo que antes no estaba. Desconcierto. Tal vez no esperaba verme, y menos aún como alguien que ahora decidía si su empresa iba a colaborar con la nuestra. Capté su mirada, pero no dejé que ninguna emoción se reflejara en mi rostro. En ese momento sentí que el dolor del pasado ya no tenía poder sobre mí. Ya no era la chica ingenua que creía en sus falsas promesas. Ahora era otra, segura, independiente y exitosa. Recuperando la compostura, comencé mi presentación. Hablé con claridad, serenidad y una dosis de confianza que antes me faltaba. De vez en cuando notaba cómo Alonso me observaba. Su mirada lo decía todo. Estaba sorprendido, confundido y tal vez un poco impresionado. Al finalizar la reunión y cuando los demás se dispersaron, él se acercó a mí. «Hola», dijo, tratando de parecer relajado. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» Lo miré tranquilamente y con una leve sonrisa respondí. «Sí, realmente ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo te va la vida?» «Bien», dijo, dudando un poco como si no supiera qué más decir. «Te ves muy bien». «Gracias. Supongo que ahora trabajas aquí», dije, señalando su tarjeta de presentación sobre la mesa. Por el cargo que indicaba, su puesto no parecía muy importante. Era curioso, considerando lo mucho que antes le gustaba presumir de su gran importancia. «Sí», tosió ligeramente, visiblemente incómodo. «Oye, ¿te gustaría que fuéramos a tomar algo? ¿Podríamos hablar como antes?» Lo miré y sonreí. No por alegría, sino por darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde nuestra separación. «¿Sabes, Alonso? Te agradezco por todo. Me enseñaste muchas cosas. Gracias a ti entendí que no necesito a nadie para sentirme fuerte. Puedo hacerlo todo por mí misma. Así que gracias. Pero nuestro tiempo ya pasó hace mucho». Él intentó decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta y me dirigí a la salida. Esa conversación fue para mí el punto final. Ya no guardaba rencor hacia él. El pasado había quedado atrás. Cuando volví a mi oficina, me invadió una sensación de satisfacción. Había ganado, no sobre Alonso, sino sobre mí misma. Logré crecer, superar todas las dificultades y convertirme en quien siempre quise ser. Desde ese día decidí que ayudaría a otras chicas que se encontraran en situaciones difíciles.
Sabía lo que era sentirse humillada, impotente, pero también sabía que siempre hay una salida. Solo se necesita encontrar la fuerza para dar el primer paso. Así comenzó un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo en el que no solo avanzaba yo, sino que ayudaba a otras a encontrar su propio camino. Y sí, nunca volví a ver a Alonso, pero sinceramente tampoco lo necesitaba. Después de aquel encuentro sentí que finalmente había cerrado la puerta al pasado. No guardaba rencor hacia Alonso. Él solo había sido una lección que debía aprender para hacerme más fuerte. La vida seguía su curso, pero dentro de mí crecía algo más grande. Quería hacer algo significativo, ayudar a otras chicas que pudieran encontrarse en situaciones similares. La idea surgió de repente. Decidí crear un proyecto. Un programa de apoyo para mujeres jóvenes que enfrentaban dificultades. No quería que fuera solo un lugar donde se compartieran historias, sino un verdadero sistema de ayuda, formación, mentoría, apoyo psicológico. Sabía que empezar desde cero sería complicado, pero eso no me asustaba. El primer paso fue elaborar un plan. Dediqué mis tardes y fines de semana a ello, y me apoyé en mi amiga Silvia, quien siempre había estado a mi lado. Fue ella quien me sugirió el nombre del proyecto, Nuevo Camino. Este nombre reflejaba a la perfección la esencia de lo que quería crear. Un nuevo camino para quienes estaban estancadas en una encrucijada sin saber a dónde ir. Pasaron varios meses antes de que encontrara a los primeros socios dispuestos a respaldar la iniciativa. A la empresa donde trabajaba le gustó mi idea y me ofrecieron ayuda para ponerla en marcha. Ese fue un punto de inflexión. Pronto formé un pequeño equipo de personas que creían en lo mismo que yo. Que cada mujer merece la oportunidad de ser fuerte e independiente. Empezamos con algo modesto. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en un pequeño local alquilado. Al principio solo acudían unas pocas chicas, inseguras, temerosas de abrirse. Pero con el tiempo cada vez llegaban más. Compartíamos nuestras historias, nos apoyábamos mutuamente y encontrábamos nuevos caminos para seguir adelante. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Lo mucho que cambiamos todas durante ese tiempo. Cada chica que venía encontraba su fortaleza, recuperaba la confianza en sí misma y comenzaba una nueva vida. Eso me motivaba aún más. Una de las participantes del proyecto fue Marina, una joven que había pasado por una situación parecida a la mía. Su historia me conmovió profundamente. Llegó a nosotros desorientada, con la mirada apagada, pero solo unos meses después vi cómo empezó a transformarse. Encontró un nuevo trabajo, recuperó su autoestima e incluso comenzó a ayudar a otras chicas del grupo. Marina se convirtió en el símbolo de que estaba haciendo lo correcto. Ver sus logros me hacía entender que mi camino tenía sentido. Mientras tanto, el proyecto Nuevo Camino iba ganando popularidad. Los periódicos locales empezaron a escribir sobre nosotros. Nos invitaban a participar en programas de radio. La gente se interesaba por nuestro trabajo y quería sumarse. Era una sensación increíble. Ver cómo una idea que había nacido de una historia personal se transformaba en algo mucho más grande, capaz de cambiar la vida de otras personas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que el pasado ya no me perseguía. Alonso quedó en algún lugar lejano, en otra vida. Ya no temía los recuerdos de él. Se habían convertido en parte de mi experiencia, pero ya no tenían poder sobre mí. Ahora estaba lista para algo aún más grande. El proyecto Nuevo Camino había alcanzado un nuevo nivel. Comenzamos a colaborar con otras organizaciones y abrimos varios centros más en todo el país. Las chicas llegaban, recibían ayuda, recuperaban su confianza y luego seguían adelante para crear sus propios nuevos caminos. Esa fue mi victoria. La victoria sobre mí misma, sobre mis miedos, sobre el dolor. Y sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora ya no tenía miedo de nada. Un año después, el proyecto Nuevo Camino se volvió tan exitoso que empezaron a hablar de nosotros a nivel internacional. Abrimos centros de apoyo en varios países de habla hispana. Parecía que finalmente había alcanzado aquello con lo que siempre había soñado. Ya no era solo una chica que alguna vez sufrió engaños y humillaciones, sino una líder capaz de ayudar a otras a encontrar su camino. Pero un día, el destino decidió lanzarme un nuevo desafío. Una de las grandes empresas con las que estábamos a punto de firmar un contrato de colaboración me invitó a una reunión de negocios en Madrid.
Ese acuerdo podría abrirnos las puertas a muchos más recursos, permitiéndonos expandir nuestra red de centros y ayudar a miles de chicas. Cuando entré en la sala de conferencias, sentí una ligera tensión. Alrededor de la mesa estaban sentados los representantes de la empresa y al frente el nuevo director del Departamento de Desarrollo, y por supuesto era Alonso. Él me reconoció de inmediato, pero su mirada ya no era segura. Ahora parecía otra persona, cansado, perdido, como si el peso del pasado lo hubiera aplastado más de lo que esperaba. Sentí como una ola de emociones me invadía, pero rápidamente me controlé. Ese momento era importante para mí, pero no por él. Estaba allí por mi proyecto, por las chicas que creían en mí. Alonso comenzó la reunión con un tono formal, evitando cualquier contacto visual directo conmigo. Habló sobre la importancia del acuerdo, la responsabilidad social y las oportunidades que se abrirían gracias a nuestra colaboración. Yo lo escuchaba, pero en mi mente solo resonaban ecos del pasado, aquellas palabras que solía decirme. Cuando llegó el momento de hacer preguntas, me levanté y con calma dije: «Gracias por la propuesta de colaboración. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes, pero hay una condición. Quiero que nuestra iniciativa no solo reciba apoyo financiero, sino también personal. Necesitamos mentores que puedan compartir sus experiencias y guiar a las chicas que recién están comenzando su camino». Alonso me miró y pude ver que en sus ojos había algo parecido al respeto. Entendió que ya no tenía delante a la chica ingenua a la que podía manipular. Ahora yo decidía con quién y en qué términos quería trabajar. «Es una propuesta razonable», dijo tras una breve pausa. «Creo que podemos discutirla». La reunión terminó con éxito. El contrato se firmó y nuestra colaboración con esa empresa nos abrió enormes oportunidades para continuar creciendo. Pero para mí, ese día no fue importante solo por el acuerdo. Fue el cierre definitivo de mi historia personal con Alonso. Ya no le guardaba rencor ni sentía dolor. Él era simplemente alguien del pasado que había cumplido un papel en mi vida. De regreso a Barcelona, mientras iba en el tren, miraba por la ventana y sentía una extraña tranquilidad. Me esperaba un nuevo capítulo. Un capítulo donde no había lugar para viejos rencores ni miedos. Un capítulo donde podía inspirar a otros y seguir avanzando por mi propio camino. Comprendí que la vida es una sucesión de pruebas y oportunidades. Y lo más importante no es lo que atravesamos, sino en quién nos convertimos después de ello. Cuando llegué a Barcelona, mi equipo ya me estaba esperando con entusiasmo. Empezamos a trabajar en nuevos proyectos, a ampliar nuestros programas y a atraer a más personas dispuestas a ayudar. Un día, después del trabajo, se acercó a mí Marina, aquella chica que una vez llegó a nosotros desorientada y sin confianza. Ahora era una de las mentoras que inspiraban a otras. «Gracias a ti», me dijo. «Si no hubiera sido por ti, nunca habría encontrado la fuerza para cambiarlo todo». Le sonreí en respuesta. «No tienes que darme las gracias. Tú misma encontraste tu camino. Yo solo te ayudé a verlo». Así terminó esta historia. Una historia de dolor, traición, superación y fortaleza. Una historia que demuestra que cualquier final es el comienzo de algo nuevo y que cada uno de nosotros es capaz de encontrar su propio camino, siempre que crea en sí mismo. Fin. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos emocionantes, dale like al video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido interesante.